Mira tu mano, no por dramatismo, por sinceridad, porque hace 2000 años un hombre exiliado escribió una frase que suena demasiado concreta para ser solo poesía, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, y añadió dónde, en la mano derecha o en la frente, y remató, aquí hay sabiduría, cuente el número. Apocalipsis 13, 16, 18, RVR 1960. Durante siglos, esa frase ha sido lanzada a la gente como amenaza o como entretenimiento. Pero hoy quiero proponerte algo distinto. Leer Apocalipsis 13 como lo que también fue en su origen. Una advertencia sobre un sistema que pide lealtad total y sobre cómo ese sistema termina tocando lo más frágil del ser humano, su conciencia. Y aquí está la tesis del vídeo, no dentro de 20 minutos, sino ahora, en el primer minuto. Apocalipsis 13 describe un patrón de control espiritual y social donde el acceso a la vida común, comprar y vender, se vincula a una señal de pertenencia. Y ese patrón, cuando lo comparas con la realidad moderna, se vuelve inquietante, no porque España sea la bestia, sino porque España y Europa están construyendo infraestructuras reales que vuelven la identidad y el acceso algo cada vez más digital, verificable e interoperable. No es teoría. La Unión Europea tiene un marco actualizado para una cartera europea de identidad digital regulado por el Reglamento UE 2024-1183 que modifica EIDAS. Allí se habla de identidad digital, carteras, atributos verificables, panel de transacciones, control del usuario y de que los Estados miembros deben proporcionar carteras. Y al mismo tiempo, el Banco de España explica públicamente el proyecto del euro digital como dinero de Banco Central, como el efectivo, pero en versión digital, que complementaría al efectivo, con diseño orientado a inclusión, privacidad y posibilidad de pagos sin conexión. Y en España existen sistemas oficiales de identificación electrónica para relacionarte con las administraciones, como CLUB, presentados como una herramienta para identificarte electrónicamente. Hasta aquí todo suena razonable, incluso necesario, pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Apocalipsis 13 no comienza con la marca, comienza con algo más sutil y más humano, la admiración. Dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Primero viene el asombro, luego viene la dependencia y solo al final viene el candado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es caminar por tres capas, como si fueran tres habitaciones conectadas por un pasillo. La habitación bíblica. ¿Qué dice exactamente Apocalipsis 13? La habitación histórica. ¿Qué significaba eso para un cristiano bajo el Imperio Romano? La habitación actual. ¿Qué paralelos reales existen hoy en Europa y España con identidad digital y moneda digital? Y la pregunta no será ¿estás condenado? La pregunta será más íntima, más lenta, más verdadera. ¿Qué parte de ti está dispuesta a entregar su libertad interior a cambio de comodidad exterior? Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. La marca puede no empezar en la piel, puede empezar en una frase que casi todos repetimos sin pensar. Si no lo haces, no puedes vivir normal. El descubrimiento no llegó como una profecía, sino como una rutina, un trámite, un acceso, un verifica tu identidad, un acepta las condiciones, un firma aquí. Y el mundo siguió girando. España no inventó esto. Es parte de la modernidad. La vida civil se apoya en sistemas de identificación. Y en España, CLOB se presenta como un sistema para identificarte electrónicamente en las relaciones con las administraciones públicas, con app y distintas formas de registro. La palabra clave aquí es identificarte, porque identificarte no es solo decir quién eres, es entrar en un circuito donde tu existencia se vuelve válida para operar. Y entonces vuelves a Apocalipsis 13 y te golpea la sencillez brutal del versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin ese elemento. Apocalipsis no habla de fantasías, habla de economía, habla de supervivencia, habla de vida diaria. Y aquí viene el primer mini payoff. Lo que describe Juan no es un hechizo, es un mecanismo social donde el poder logra algo que casi ningún régimen consigue por fuerza, que el ser humano interiorice la obediencia como requisito para estar dentro. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La segunda bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Eso significa, puede parecer benigno, puede parecer protección, puede parecer servicio,
puede parecer mejora, y sin embargo su voz, su esencia, termina conduciendo a un culto. Ahora conecta esto con un hecho documentado. El Reglamento Europeo sobre Identidad Digital Europea describe un marco para carteras, declaraciones de atributos, interoperabilidad y objetivos de acceso a servicios públicos y privados en toda la UE. Y conecta con otra pieza real. El euro digital, explicado por el Banco de España, se plantea como opción pública digital que complementa el efectivo con énfasis en privacidad. El eurosistema no identificaría a los usuarios ni sus hábitos de pago. Y posibilidad de pagos offline. ¿Ves por qué esto es delicado? Porque no estamos hablando de un villano obvio. Estamos hablando de sistemas que nacen con lenguaje de derechos, privacidad e inclusión. Entonces, ¿dónde está el peligro? El peligro no está necesariamente en la intención inicial, está en el punto donde el servicio se vuelve condición y la condición se vuelve normalidad y la normalidad se vuelve obediencia. Y aquí cierro el capítulo con un puente de curiosidad. Si Apocalipsis 13 habla de un mundo donde la economía se vuelve un filtro de lealtad, ¿cómo se ve ese filtro en una era donde la identidad y el dinero son cada vez más digitales? Para entender Apocalipsis 13, de verdad, hay que bajar el volumen a nuestros prejuicios y escuchar el siglo I. Juan no escribe desde un estudio cómodo, escribe desde la presión, y el lenguaje apocalíptico, bestias, dragones, números, no es una película, es un lenguaje de resistencia, decir lo indecible sin que te aplasten por decirlo. La BBC lo explica con claridad. Muchos estudiosos consideran que Juan de Patmos usaba códigos y símbolos para advertir a cristianos del siglo I sobre el culto al emperador y atacar al gobierno imperial. Esto cambia tu lectura por completo, porque si Apocalipsis critica el culto imperial, entonces la bestia no es solo un monstruo futuro, es la forma que toma un poder cuando reclama lo que solo pertenece a Dios: adoración, devoción absoluta, obediencia sin conciencia. En Apocalipsis 13, la primera bestia recibe autoridad. La gente se maravilla, adoran al dragón y adoran a la bestia y dicen: ¿quién como la bestia? Apocalipsis 13, 3, 4. Esto es liturgia, es religión política. Y entonces llega un detalle que, si lo dejas entrar, te inquieta más que cualquier teoría moderna. El texto habla de una imagen de la bestia a la que se le da aliento para que hable y que se mate a quien no la adore. Apocalipsis 13, 14, 15. En el mundo romano, imagen era estatua, moneda, símbolo del César. En el mundo moderno, una imagen puede ser otra cosa, un sistema visible que representa al poder y exige confianza total. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Apocalipsis 13 no dice: te convencerán con argumentos, dice: engaña acá con señales. Apocalipsis 13, 14. Las señales son las demostraciones que hacen que el poder parezca inevitable. En Roma, victoria militar, grandeza, orden. En nuestro tiempo, eficiencia, comodidad, acceso instantáneo, fricción cero. Y entonces aparece el número 666. La BBC recuerda una interpretación histórica. Usando gematría, algunos han sugerido que Nerón César en hebreo suma 666, una forma de codificar un nombre sin escribirlo directamente. Incluso si tú no aceptas esa interpretación como definitiva, hay algo que no puedes negar. El texto mismo dice: cuente el número, es número de hombre. Apocalipsis 13, 18. Eso te empuja a entender que la bestia no es solo un demonio abstracto, tiene rostro humano, tiene sistema humano, tiene estructura humana. Y ahora, sin gritar, sin caer en paranoia, volvemos al presente. Europa está diseñando un marco para identidad digital con carteras, interoperabilidad, atributos y mecanismos de control y transparencia como panel de transacciones. El propio texto legal insiste en privacidad y control del usuario, y el euro digital se discute como infraestructura pública para pagos digitales, con objetivos de resiliencia y autonomía europea, y con privacidad como principio. La pregunta entonces no es ¿esto es malo? La pregunta es: si el siglo I tuvo un culto imperial que pedía una señal de pertenencia, ¿qué forma tomaría hoy un culto que no necesita templos porque vive dentro de la vida cotidiana digital? Y aquí cierro con un cliffhanger suave. Si el primer enemigo de Apocalipsis no era la tecnología, sino la adoración mal dirigida, ¿cómo reconoces la adoración cuando se disfraza de solo un trámite?
Hay algo que muchas instituciones religiosas y políticas prefieren que no recuerdes. La fe auténtica nunca fue cómoda para los imperios, porque la fe verdadera tiene una cualidad peligrosa: pone límites. Hasta aquí. Esto no lo cedo. Mi conciencia no se vende. Apocalipsis 13 no está obsesionado con la piel, está obsesionado con el corazón. Por eso dice: si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9. Ese oído es la capacidad de discernir cuando el poder se vuelve religión. Y aquí viene una revelación que casi nadie te explica con calma. El texto no presenta la marca como un accidente tecnológico, la presenta como un acto que ocurre dentro de un marco de adoración. Apocalipsis 13, 15, 17. Primero, adoren. Luego, si no adoras, mueres. Luego, si no tienes marca, no compras ni vendes. Es un orden, no es un truco. Y si esto fue escrito contra un poder histórico, entonces el peligro de nuestro tiempo no es un chip. El peligro es más fino, un mundo donde la vida se vuelve imposible sin pertenecer al sistema y donde pertenecer al sistema implica adoptar su credo. ¿Cuál sería el credo moderno? No lo vas a encontrar en una iglesia, lo vas a encontrar en frases sociales. No seas exagerado, es por tu seguridad. Si no lo haces, es que ocultas algo, es lo normal. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El Reglamento Europeo de Identidad Digital, al mismo tiempo que impulsa la cartera, también establece principios para evitar abusos. Habla de control del usuario, de privacidad, de mecanismos, de transparencia. Esto es importante porque nos obliga a ser honestos. No es un texto demoníaco. Es un texto institucional con objetivos de mercado interior, interoperabilidad y derechos digitales. Entonces, ¿qué es lo que Apocalipsis te haría vigilar? No el documento en sí, sino el punto donde la realidad humana siempre traiciona sus ideales, cuando una herramienta diseñada para facilitar termina convirtiéndose en requisito para existir y cuando ese requisito se vuelve incuestionable. La AEPD, en un artículo divulgativo sobre eIDAS 2, describe la cartera como herramienta para almacenar, gestionar y presentar credenciales, y recuerda que el control de la identidad es clave para protección de datos. Además menciona que el uso se pretende voluntario y gratuito, y que los Estados miembros proporcionarían al menos una cartera. Ese lenguaje, voluntario, control, privacidad, es tranquilizador. Pero la historia enseña algo. Incluso los mejores marcos pueden degenerar bajo presión, crisis o miedo. Y aquí entra el euro digital como posibilidad real de infraestructura de pagos. El Banco de España menciona motivaciones como resiliencia, reducir dependencia de proveedores no europeos, inclusión y privacidad, y que el efectivo no sería reemplazado. ¿Ves el mapa que se forma sin conspiración? Identidad digital. ¿Quién eres? Verificable e interoperable. Infraestructura pública de pagos digitales. ¿Cómo pagas? Con respaldo institucional. Servicios públicos y privados digitalizados. ¿Cómo accedes a lo cotidiano? Nada de esto es automáticamente Apocalipsis 13. Pero todo esto crea un escenario donde la pregunta apocalíptica es inevitable. ¿Qué ocurre si, un día, por razón política o social, se decide que la participación plena depende de aceptar una condición ideológica? Y esa condición ideológica no necesita llamarse adoración. Puede llamarse cumplimiento, puede llamarse alineación, puede llamarse norma. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Apocalipsis 13 no predice solo una técnica, denuncia una lógica, y esa lógica siempre regresa con distintos nombres. Y aquí cierro el capítulo con un puente. Si el siglo I tenía un César que pedía incienso, ¿qué forma de incienso pide hoy el sistema cuando exige tu consentimiento continuo para funcionar? Ahora vamos a hacer algo que casi nadie hace con Apocalipsis: leer el capítulo completo sin saltos y compararlo con interpretaciones históricas serias. Apocalipsis 13 abre con una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, nombres blasfemos, recibe poder del dragón, una herida es sanada, la tierra se maravilla, se le da autoridad por 42 meses, habla blasfemias, hace guerra contra los santos. Apocalipsis 13, 1, 10. Después aparece otra bestia que sube de la tierra, parece cordero, habla como dragón, hace que adoren a la primera, hace señales, engaña, ordena hacer imagen, da aliento a la imagen, impone muerte al que no adore, y finalmente impone marca para comprar y vender,
Apocalipsis 13, 11, 17, y termina con el número 666, Apocalipsis 13, 18. La BBC, en su explicación, insiste en que Juan no necesariamente quería predecir el futuro al estilo moderno, sino denunciar un poder contemporáneo usando símbolos apocalípticos, y muestra cómo 666 puede entenderse como un acertijo numérico asociado a un nombre como Nerón. Ahora, ¿qué hacemos con esto hoy? Lo primero, dejar de usar Apocalipsis como un arma para asustar. Lo segundo, usarlo como un espejo, porque Apocalipsis no te pide identificar la marca por obsesión, sino mantenerte fiel cuando el mundo cambia el precio de la fidelidad. Y aquí viene un punto investigativo importante. El Marco Europeo de Identidad Digital, Reglamento UE 2024-1183, no está diseñado para excluir, sino para unificar y facilitar. Habla de acceso, derechos, privacidad y explícitamente menciona que los Estados miembros no deberían limitar el acceso a servicios a quienes no opten por usar carteras facilitando alternativas. Eso es crucial. Porque si tú quieres hablar con rigor, debes decir la verdad completa. El documento contempla salvaguardas. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Apocalipsis 13 no dice que el sistema nace como malvado. Lo que describe es un proceso, primero admiración, luego adoración, luego imposición, y el punto más delicado no es la existencia de una herramienta, sino su monopolio práctico. Ahora, escucha esto con la seriedad que merece. Hoy ya dependemos de infraestructuras para vivir, dependemos de redes eléctricas, de bancos, de plataformas, de permisos, de credenciales. El ser humano moderno vive dentro de sistemas. Entonces, Apocalipsis 13 se vuelve una advertencia atemporal. Cuando un sistema toma el lugar de Dios, deja de ser herramienta y se vuelve ídolo. ¿Cómo se reconoce un ídolo? No por su forma, sino por la frase que pronuncia sobre tu vida. Sin mí, no existes. Y aquí el euro digital entra como tema inevitable, porque si el dinero se hace cada vez más digital, el acceso puede convertirse en algo regulable con facilidad. El Banco de España expone el euro digital como opción pública digital, con énfasis en resiliencia e inclusión. También menciona posibilidades como pagos offline con privacidad similar al efectivo. Además, el Banco de España ofrece un calendario. Bajo el supuesto de proceso legislativo concluido en 2026, se baraja 2029 como posible fecha de lanzamiento y se menciona un ejercicio piloto interno en 2027. Esto, de nuevo, no es apocalipsis cumpliéndose, es un dato real. Hay planificación de infraestructura. Y ahora te planteo una comparación sobria. Apocalipsis 13. Comprar, vender, ligado a una condición de marca, nombre, número. Realidad moderna. Comprar, vender ligado a identidad verificada, acceso bancario, cumplimiento, sistemas digitales. Esto es observable por experiencia común y por la existencia de marcos institucionales. Lo que citamos son los marcos oficiales de identidad y euro digital. La pregunta espiritual, entonces, no es técnica, es moral. Si mañana el mundo te dijera, puedes participar, pero solo si adoptas una lealtad, ¿qué parte de ti cedería primero? ¿La mano, tu trabajo o la frente, tu pensamiento? Y aquí viene el payoff tangible del capítulo. Apocalipsis 13, leído históricamente, te enseña que la gran batalla no es por la información, sino por la adoración. No es por el código, sino por la conciencia. Y cierro con la frase prometida, como puente, pero la verdad va aún más lejos. Porque si el texto fue escrito contra el culto imperial, entonces la pregunta final no es ¿qué tecnología viene?, sino ¿qué imperio interior estás dispuesto a obedecer cuando te prometen paz? La revelación más incómoda de Apocalipsis 13 no es que exista control, eso siempre ha existido. La revelación es que el control puede convertirse en liturgia y la liturgia puede convertirse en identidad. Y cuando eso ocurre, la persona ya no obedece por miedo, obedece por pertenencia. Y adoraron, dice el texto. Apocalipsis 13, 4, 8. No dice, y aceptaron. Dice, adoraron. Porque la adoración es el punto donde la criatura entrega su centro. Ahora, toma esto con respeto. En Europa se está estructurando una narrativa de identidad digital centrada en derechos, interoperabilidad y control del usuario. En España, la identificación electrónica para trámites se presenta como acceso cómodo y unificado.
y el euro digital se plantea como bien público digital complementario al efectivo con objetivos de resiliencia, privacidad e inclusión. Hasta aquí nada demoníaco. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 13 nos quema cuando lo leemos hoy? Porque revela la tentación más antigua del ser humano: confundir seguridad con salvación. La seguridad es buena, la salvación es otra cosa. La seguridad promete: si cumples, estarás a salvo. La salvación promete: aunque todo te falte, no te perderás. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La marca, en Apocalipsis, aparece como un reemplazo de otra marca bíblica, el sello de Dios. No lo voy a desarrollar con otros capítulos hoy porque estamos ceñidos a fuentes citadas, pero el propio lenguaje apocalíptico sugiere pertenencias contrapuestas. En Apocalipsis 13, la marca es signo de pertenencia a un sistema de adoración. La revelación impactante es esta: la marca no es primero un objeto, es una lealtad. Y la lealtad se nota en la vida diaria. ¿A quién obedeces cuando nadie mira? ¿A quién temes perder? ¿De qué dependes para sentirte alguien? En el siglo I, el cristiano podía ser presionado a rendir honor al César como divino. La BBC explica el contexto del culto imperial como marco interpretativo. Hoy, la presión rara vez se presenta como adoración, se presenta como integración. Y la integración parece inocente hasta que te das cuenta de algo. Cuando un sistema se vuelve total, la neutralidad desaparece. No hay solo una app, no hay solo un trámite, porque detrás de cada autenticación hay una pregunta: ¿perteneces? Y aquí llega el momento más serio del capítulo. El Reglamento Europeo de Identidad Digital insiste en control del usuario y privacidad, pero la misma realidad humana dice que todo sistema puede ser tensionado por crisis, terrorismo, pandemias, colapsos, guerras, ciberataques, y entonces la sociedad pide medidas extraordinarias. La historia demuestra que lo extraordinario se queda. Apocalipsis 13 habla de un poder que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, entren en el mismo mecanismo. Apocalipsis 13:16. Eso también es moderno. La digitalización unifica, no discrimina por clase, atraviesa todo. Entonces la revelación impactante no es viene algo. La revelación es: ya vivimos el tipo de mundo donde esa profecía sería plausible como mecanismo. Y ahora te hablo a ti, no a la sociedad. Si mañana te dijeran: puedes conservar tus cuentas, tu trabajo, tu vida práctica, pero solo si afirmas una mentira, ¿qué harías? No te lo preguntes como héroe, pregúntatelo como humano, porque Juan no escribió para valientes de cine, escribió para personas comunes, temblando, intentando ser fieles. Y cierro con un cliffhanger que no cierra, sino que abre. Si el precio de vivir normal sube, ¿estás construyendo ahora una fe que pueda pagar ese precio sin odiar a nadie? Ahora bajemos esto a la tierra, a tu semana, a tu calle. No vivimos en el siglo I, pero vivimos en un mundo con una característica nueva. El poder no necesita gritar. El poder puede susurrar a través de interfaces. Cada vez más, la vida se administra a través de identidad digital, credenciales, accesos. La UE impulsa un marco para que la identidad digital sea interoperable y útil tanto en sector público como privado. Y España ya usa sistemas para identificación en trámites con administraciones, y el dinero, como fenómeno, se digitaliza. El Banco de España plantea el euro digital como opción pública digital complementaria, con objetivos de resiliencia. Entonces, ¿qué significa esto para el mundo actual? Significa que tu vida está cada vez más conectada a dos llaves. ¿Quién eres? Identidad. ¿Qué puedes hacer? Acceso económico y social. En Apocalipsis 13, esas llaves se vuelven una sola. Sin marca no compras ni vendes. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El texto no describe solo vigilancia, describe conformidad. La gente no solo es controlada, la gente se maravilla y adora. Es decir, el mayor peligro no es que te controlen, es que termines amando el control porque te ahorra el peso de elegir. Y por eso este mensaje no es antitecnología, es anti-idolatría. La pregunta real para tu presente es: ¿tu fe está puesta en Dios o en la estabilidad de los sistemas? Porque si el sistema falla, el que adoraba al sistema se derrumba, pero el que adoraba a Dios sufre, sí, y aún así permanece. ¿Te has dado cuenta de algo? Cuando el mundo se vuelve digital, la tentación espiritual más fuerte es la misma:
Entregar tu interior a cambio de un exterior sin fricción. Y aquí te dejo un hilo abierto. Si el mundo te acostumbra a vivir con permisos, ¿cómo mantienes un corazón libre cuando la libertad ya no es costumbre? Ahora viene el capítulo más delicado, porque aquí no hay ellos. Aquí estás tú. Apocalipsis 13 no fue escrito para que odies a gobiernos o instituciones, fue escrito para que no te traiciones a ti mismo, porque el verdadero lugar donde aparece la marca, primero, es este, cuando el ser humano decide que su conciencia es negociable. Mano derecha y frente no son solo partes del cuerpo, son símbolos de acción y pensamiento, de obra y mente, y el texto lo deja en el terreno cotidiano. Comprar y vender. La transformación espiritual que propone el Apocalipsis no es histeria, es claridad, y la claridad empieza con una confesión simple. Yo también soy vulnerable a la comodidad. Si no lo admites, te engañas. Y el engaño es el idioma de la segunda bestia. Engaña con señales. Entonces, ¿qué haces con esto sin caer en paranoia? 3 movimientos interiores sobrios. Discierne sin odiar. Puedes cuestionar sistemas sin deshumanizar personas. El Apocalipsis denuncia poderes, pero llama a paciencia y fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Recupera el silencio. Un corazón saturado de noticias es fácil de manipular. Juan dice, si alguno tiene oído, oiga. Oír requiere espacio. Practica una fe que no dependa de acceso. Si tu paz depende de poder comprar y vender, entonces el sistema ya te gobierna por dentro. Apocalipsis te enseña a vivir con el alma suelta. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. En el texto europeo de identidad digital se insiste en el control del usuario, en mecanismos de transparencia y en salvaguardas. Esto te enseña una lección espiritual práctica. Incluso si una institución promete control, el verdadero control que importa es el interior, porque nadie puede quitarte tu conciencia si tú no la entregas. Ahora pregúntate, sin teatro, ¿qué parte de tu vida no podrías soportar perder? ¿Dónde te da pánico no encajar? ¿Qué te hace aceptar condiciones que antes hubieras rechazado? Esto no es para condenarte, es para despertarte. Y cierro con un puente de curiosidad. Si Apocalipsis 13 es una advertencia para que no vendas tu alma por normalidad, ¿qué señales pequeñas te está mostrando Dios hoy para que no llegues tarde mañana? Te voy a hablar como si estuviéramos en una habitación pequeña, sin público, sin algoritmo. Apocalipsis 13. No te pide que adivines el futuro, te pide que elijas a quien perteneces, y si lo leímos con honestidad, vimos 3 cosas. El texto dice que el control toca lo cotidiano, comprar y vender. La historia sugiere que Juan denunció con símbolos un culto imperial que exigía lealtad. El presente muestra infraestructuras reales, identidad digital europea, identidad electrónica para trámites, proyecto de euro digital, que vuelven plausible un mundo donde acceso e identidad estén cada vez más unidos. Pero ahora viene el punto profético, no como predicción, sino como discernimiento. Cuando una sociedad pone su esperanza absoluta en sistemas humanos, esos sistemas comienzan a exigir lo que no pueden sostener, tu adoración. Y la adoración no siempre parece religión. A veces parece solo obediencia. A veces parece solo no te metas en problemas. A veces parece solo así funciona el mundo. Y sin embargo, el Apocalipsis insiste, aquí hay sabiduría. Sabiduría es ver el patrón sin perder el alma. Yo no sé qué vendrá mañana con exactitud, pero sí sé algo. La historia no se repite igual, pero rima. Y Apocalipsis 13 no es un espectáculo, es una advertencia para tiempos donde lo práctico y lo espiritual se mezclan. Y te dejo con una sola pregunta, sin cerrar la puerta del misterio, porque la vida real nunca se cierra con un fin. Si el mundo te ofrece una normalidad que cuesta tu conciencia, ¿qué vale más para ti? ¿Vivir cómodo o vivir verdadero?